Tenían el partido perdido al minuto 2. 2 minutos, lo que tarda alguien en acomodarse en el sillón, abrir una bolsa de papas y mandar un mensaje al grupo de amigos. En ese tiempo, Leroy Sané ya había callado a media tribuna ecuatoriana. Recibió en la frontal, acomodó el cuerpo y soltó un derechazo cruzado que Galíndez apenas alcanzó a mirar. El balón besó la red y el MetLife Stadium, lleno hasta el último asiento, se partió en dos. Un lado estalló de alegría alemana, el otro se quedó sin aire. Así arrancó la noche para Ecuador, cuesta arriba, con un gol en contra antes de haber tocado bien la pelota, frente a una de las potencias del fútbol mundial, jugándose la vida en el torneo más grande que existe. Lo que pasó en los siguientes 90 minutos nadie en ese estadio lo vio venir. Ni los alemanes, ni los ecuatorianos, ni el propio Sebastián Beccacece, que terminaría la noche corriendo por la banca como un hincha más. Hoy te cuento cómo la tricolor le dio la vuelta a Alemania, eliminó cualquier duda sobre su clasificación y firmó una de las páginas más grandes de su historia mundialista. Hay remontada, hay un bar que cambió la noche entera, hay un gol en el minuto 76 que todavía se comenta en Quito, en Guayaquil y en cada bar donde haya un ecuatoriano con la camiseta puesta. Quédate hasta el final, porque la jugada del triunfo nació de un detalle que casi nadie notó en el momento. Para entender lo que significó esta victoria, hay que volver atrás, a los días previos, a la angustia. Ecuador llegaba a este partido caminando por el filo. Había abierto el Mundial con una derrota dolorosa por la mínima ante Costa de Marfil, un equipo que terminaría haciendo historia en este mismo grupo. Después vino un empate sin goles contra Curazao, 0-0, un partido espeso, trabado, de esos que dejan más dudas que respuestas. La Tri llegaba a la última fecha con un punto sin haber marcado un solo gol en el torneo y con la obligación de ganar. No le servía empatar, no le servía especular. Tenía que ganarle a Alemania o hacer las maletas. Y enfrente estaba el peor rival posible para ese momento. Alemania llegaba ya clasificada, líder cómodo del grupo E, con la mochila ligera, Neuer en el arco, Kimmich y Rüdiger atrás, Musiala y Wirtz inventando fútbol en el mediocampo, Sané y Undav arriba, un equipo construido para llegar lejos, que podía permitirse jugar sin la soga al cuello porque ya tenía su lugar en la siguiente ronda asegurado. Esa era la foto antes del pitido inicial. De un lado, un gigante relajado. Del otro, una selección sudamericana con el cuchillo entre los dientes, sabiendo que un mal paso la mandaba de vuelta a casa. En los bares de Guayaquil pusieron las pantallas desde temprano. En las casas la gente se reunió con la camiseta puesta y el corazón en la boca. Había esperanza, sí, pero también miedo, porque todos recordaban las eliminatorias, ese Ecuador que jugaba bonito y competía de tú a tú, y todos se preguntaban por qué esa versión no había aparecido todavía en el Mundial. Había algo más en el ambiente, una cuenta pendiente con la historia. Ecuador no superaba la fase de grupos de un mundial desde hacía casi 20 años, y cada torneo que pasaba sin lograrlo dolía un poco más. Toda una generación de jugadores nacidos en Europa, formados en los mejores clubes del continente, cargaba con esa pregunta encima: ¿cuándo le devolvemos al país una alegría grande de verdad? Esta era la noche para responderla, o para volver a casa con la misma deuda. Esa versión apareció esa noche. Pero primero tocó sufrir. Volvamos al gol de Sané. Volvamos a ese minuto 2, que dejó a todo un país helado. El golpe fue durísimo. Psicológicamente, recibir un gol tan temprano contra una potencia es casi una sentencia. La cabeza se va a los peores lugares. Empiezan a sonar las cuentas, los otros resultados, la maleta. En la transmisión, los comentaristas ya hablaban en tono de despedida. Parecía cuestión de tiempo para que Alemania, con su pausa y su jerarquía, liquidara el asunto y se fuera tranquila al descanso. Hubo una jugada previa al gol que encendió la polémica, una acción que muchos ecuatorianos reclamaron, una mano que pedía revisión, y la árbitra Tori Penso decidió no acercarse al monitor. Siguió el juego, y de esa continuidad nació el remate de Sané. En las redes sociales el reclamo fue inmediato y ruidoso, pero el marcador decía 0-1, y los reclamos no cambian el marcador. Acá es donde aparece el carácter, donde un equipo se define, porque Ecuador no se cayó. Otro equipo, con la cabeza más débil, se habría hundido en ese momento. La Tri hizo lo contrario, no esperó al descanso para reaccionar. No pidió tiempo. Apenas 6 minutos después de recibir el gol, ya estaba empatando. La jugada la firmó Nilson Ángulo, el más insistente de la noche, el que nunca dejó de pisar el área. Llegó el balón a la frontal. Ángulo lo acomodó y soltó un latigazo cruzado, potente, esquinado,
de esos que salen una vez cada tanto. Galíndez del otro lado ni se enteró. Era el arquero ecuatoriano celebrando, no sufriendo. 1-1. Y el estadio, esta vez, rugió de tricolor. Ese gol cambió todo. Cambió las caras, cambió la postura del equipo, cambió la energía en las gradas. Ecuador pasó de aguantar a proponer, de mirar el reloj con miedo a mirar el arco rival con hambre. Fíjate en un detalle que dice mucho. Después del empate, los jugadores ecuatorianos no festejaron como quien celebra un gol cualquiera. Festejaron rápido, corto, y volvieron al centro del campo con cara de pocos amigos, como diciendo, esto recién empieza. Esa actitud, ese gesto de querer más cuando apenas habías igualado contra Alemania, fue la primera señal de que la noche podía terminar de una forma que nadie imaginaba. Los grandes equipos se reconocen en esos detalles, en lo que hacen justo después de un golpe a favor. En el mediocampo se libró la verdadera batalla, y ahí Ecuador ganó la guerra. Moisés Caicedo, enorme esa noche, se adueñó del centro del campo. A su lado, Pedro Vite metió, corrió y ordenó. Entre los dos le quitaron el aire a la generación alemana, le robaron el balón a Musiala y a Wirtz, los obligaron a jugar lejos del arco de Galíndez. Cada recuperación en el medio era una flecha que salía hacia adelante. Alemania empezó a sentirse incómoda. El gigante relajado se dio cuenta, tarde, de que el partido se le estaba poniendo cuesta arriba a él. Los alemanes administraban, jugaban sin urgencias, confiados en que su primer lugar ya estaba firmado. Y esa tranquilidad, esa falta de filo, fue la grieta por donde Ecuador metió la mano. Llegó la segunda pausa de hidratación. Un parón de unos minutos, agua, indicaciones, sombra. BKC se reunió a sus jugadores, les habló corto y fuerte. Lo que pasó después de ese parón fue otro partido. Alemania perdió intensidad. Ecuador la subió. La Tri se adelantó en el campo. Empezó a presionar más arriba, a robar más cerca del arco rival. El equipo de BKC se olió que el momento era ahora. Y entonces llegó la jugada que dividió la noche en dos. El VAR. La polémica que todavía se discute. En una jugada dentro del área ecuatoriana, la árbitra señaló penal para Alemania. Penal. Para una potencia en un partido así, eso suele ser el final del cuento. El estadio se vino abajo. Los alemanes ya se acomodaban para cobrar. Neuer levantaba el puño desde su arco. Los ecuatorianos se llevaban las manos a la cabeza. Parecía que la historia se torcía en el peor momento. Pero la jugada tenía una capa que nadie había visto a primera vista. El VAR llamó a la árbitra. Tori Penso, la misma que minutos antes había decidido no revisar la acción del primer gol. Esta vez caminó hasta el monitor y lo que encontró cambió la noche. Antes de la acción del penal, hubo una falta sobre Pedro Vite en la mitad de la cancha, una infracción previa, en el origen de toda la jugada. Si hubo falta antes, el penal no existe. La árbitra revisó, repasó las imágenes y tomó la decisión más comentada del partido. Penal anulado, falta para Ecuador en el medio campo. El estadio explotó otra vez, ahora de tricolor. Los alemanes protestaron, manotearon, no lo podían creer. ¿Fue justa la decisión? En Alemania todavía dicen que no. En Ecuador no hay debate. Y en los programas de fútbol de medio mundo siguen pasando la repetición cuadro por cuadro, unos buscando la falta sobre Vite, otros buscando el penal que les quitaron. El fútbol es eso también. La misma imagen, dos países que ven cosas distintas. Lo importante es lo que vino después, porque el partido seguía empatado. Y a un equipo que acaba de salvarse de un penal en contra le pasan dos cosas, o se relaja del susto o se crece. Ecuador se creció. BKC se movió el banco, sacó a Ener Valencia, sacó a Alan Franco, metió a Kevin Rodríguez y a Ángelo Preciado, buscaba piernas frescas, buscaba más peso arriba. Y ese cambio, el de Kevin Rodríguez, fue el que terminó decidiendo el Mundial de Ecuador. Desde que pisó el campo, el delantero le prendió fuego al ataque. Ganó cada duelo en las alturas, peleó cada balón dividido, generó peligro cada vez que la pelota le caía cerca. Le metió un problema nuevo a la defensa alemana, un problema que Kimmich y Rüdiger no habían tenido que resolver en toda la noche. Un 9 que saltaba más alto, que aguantaba de espaldas, que descargaba y volvía a aparecer. Los centrales alemanes empezaron a mirarse entre ellos. Esa duda, esa media palabra que no se dijeron a tiempo, fue la grieta. Y llegó el minuto 76. El minuto que todo Ecuador va a recordar para siempre. Tiro de esquina para la Tri, el estadio de pie, la pelota viajando hacia el área. Y ahí
En el corazón del área apareció Kevin Rodríguez para ganarle el salto a todo el mundo. Una peinada, un toque sutil de cabeza que cambió la dirección del balón y dejó descolocados a los defensas, descolocado a Neuer, descolocado a todo el bloque alemán. Detrás de esa peinada estaba Gonzalo Plata, atento, listo, oliendo lo que iba a pasar antes de que pasara. Plata se metió entre los cuerpos, se anticipó a las manos de Neuer, que salió a buscar el balón y llegó medio segundo tarde, y empujó la pelota hacia adentro. Medio segundo. Esa fue toda la diferencia entre el héroe y el olvido. La pelota cruzó la línea, y en ese instante todo Ecuador dejó de respirar. Hubo una milésima de silencio, esa pausa rarísima en la que el cerebro todavía no procesa lo que los ojos están viendo. Y cuando la pelota tocó la red, cuando el cerebro entendió, comenzó la locura. Plata corriendo sin rumbo con los brazos abiertos. Los hinchas ecuatorianos saltando unos sobre otros en las gradas de Nueva Jersey. Las camisetas volando. Y en la banca, la estampa que va a quedar de esta noche. BKCS gritando, corriendo, reclamando todo, abrazando a quien tuviera al lado, viviendo cada segundo como si le fuera la vida. 2-1. Ecuador, adelante. Faltaban unos minutos eternos por jugar, y esos minutos fueron una agonía, de las que envejecen. Alemania, que había jugado toda la noche sin urgencias, despertó de golpe. El orgullo de una potencia herida. Empezaron a tirar centros al área, uno tras otro, pelotas colgadas buscando las cabezas de sus saltos, balones llovidos sobre el arco de Galíndez. Cada despeje ecuatoriano caía y volvía. Cada córner alemán era un infarto. Galíndez se hizo gigante. Voló en un centro para sacarlo limpio con las dos manos. Se quedó firme en otro. Achicó en un mano a mano. Dirigió a su defensa a los gritos. Los centrales ecuatorianos, Pacho e Hincapié, se tiraron de cabeza a cada pelota como si en cada una se jugaran la clasificación. Porque en cada una se jugaban la clasificación. Estupiñán corría sin parar por la izquierda, ayudaba atrás, robaba metros. El equipo entero se metió en su propia área a defender con uñas y dientes lo que tanto le había costado conseguir. Centro, despeje, centro, cabezazo afuera, remate, atajada, silencio y otra vez el reloj que no avanzaba. Llegó el tiempo añadido y se hizo larguísimo. Cada segundo de esos minutos extra pesó como una hora, hasta que el árbitra se llevó el silbato a la boca y pitó. Final. Ecuador 2, Alemania 1. El estadio se vino abajo. Los jugadores ecuatorianos cayeron al césped, algunos llorando, otros mirando al cielo, otros corriendo hacia su gente. Habían vencido a Alemania en un mundial, remontando un gol en contra, sobreviviendo a un penal que les anularon, aguantando un asedio final que parecía no terminar nunca. A miles de kilómetros, Ecuador se desbordó. En Quito sonaron las bocinas hasta tarde. En Guayaquil la gente salió a las calles con banderas, subió a los carros, abrazó a desconocidos en las esquinas. En los pueblos pequeños, donde a veces el fútbol es lo único que junta a todo el mundo en la misma emoción, los gritos pasaron de casa en casa. Hubo lágrimas en abuelos que llevaban décadas siguiendo a la Tri. Hubo niños que esa noche entendieron por primera vez lo que significa que tu selección le gane a un grande del mundo. Ahora la pregunta que importa, ¿por qué esta victoria entra directo a la historia grande del fútbol ecuatoriano? Por varias razones y ninguna pequeña. La primera es la clasificación. Con este triunfo, Ecuador llegó a 4 puntos y se metió a los 16avos de final como uno de los mejores terceros del torneo. Vuelve a una instancia eliminatoria de un mundial después de mucho tiempo, recuperando un protagonismo que parecía esquivo. La Tri rompió su sequía de goles en el momento exacto en que necesitaba marcar, y lo hizo 2 veces, contra el arco que defiende uno de los mejores porteros de su generación. La segunda razón es el rival y la forma. Una cosa es ganar, otra muy distinta es remontarle a Alemania en su casa improvisada de Nueva Jersey, después de ir perdiendo desde el minuto 2. Eso habla del carácter de un grupo que pudo quebrarse temprano y eligió pelear. Habla de BKCS y de una idea que, después de un arranque dubitativo en el torneo, terminó floreciendo en el partido más difícil. Hay un detalle que vale la pena subrayar. Alemania perdió, pero igual avanzó.
terminó como líder del Grupo E, compartiendo la cima con Costa de Marfil, otra de las sorpresas grandes de esta fase. Para los alemanes fue un tropiezo que duele en el orgullo, sin consecuencias en su clasificación. Para Ecuador fue oxígeno puro, fue la diferencia entre el avión de regreso y seguir soñando. El mismo resultado significó cosas opuestas para los dos vestuarios. Y está lo que no se mide en una tabla. Lo que pasó en las calles de Ecuador esa noche, las bocinas, las banderas en las ventanas, los gritos que se escucharon de barrio en barrio, la gente que salió a celebrar sin importar la hora. Una victoria así une a un país durante días, se vuelve recuerdo compartido, anécdota de sobremesa, el partido que todos van a jurar que vieron en vivo, aunque algunos estuvieran dormidos. Gonzalo Plata firmó el gol de su vida, Kevin Rodríguez entró para cambiar un mundial, Caicedo y Vite ganaron una batalla que los libros van a recordar. Galíndez sostuvo el resultado con las manos. Y Becasese, que antes del partido había admitido que se iría si las cosas salían mal, se quedó. Se quedó con 3 puntos de oro y con su nombre escrito en una noche que Ecuador no va a olvidar. Y hay algo que va más allá de este partido. Una victoria así cambia la cabeza de un grupo. El equipo que entre a los 16avos llega muy distinto al que arrancó este mundial con dudas y un punto. Es un equipo que sabe desde adentro que le puede ganar a cualquiera. Ese convencimiento no se compra ni se entrena en una semana. Se gana en noches como esta, sufriendo, remontando, aguantando hasta el último pitazo. Ecuador salió del MetLife con 3 puntos y con algo que vale todavía más, la certeza de que pertenece a esta fiesta. Ahora viene lo siguiente. Los 16avos, un rival nuevo, otra batalla, otra oportunidad de seguir sorprendiendo a un mundo que llegó a este partido dando por muerta a la Tri y se fue hablando de ella. Así que te dejo con esto, estamos viendo una de las mayores hazañas en la historia del fútbol ecuatoriano. ¿Hasta dónde puede llegar esta selección que se levantó cuando todos la daban por eliminada? Déjamelo en los comentarios, quiero leer qué sentiste tú cuando Plata empujó esa pelota. Y si viviste esta noche con el corazón en la mano como yo, suscríbete y activa la campana, porque vamos a seguir contando cada emoción de este mundial, partido por partido, gol por gol, hasta donde llegue Ecuador.